Nosotros, el doctor César Montúfar, él fue candidato a la presidencia de la República, también asambleísta. César, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues hoy se cumple el primer año de gestión de la Asamblea Nacional. Dimos algunas cifras previo a la presentación de este diálogo. Sin embargo, sería importante conocer cuál es la calificación que le otorga usted al Parlamento ecuatoriano. Muchísimas gracias, Rosana. Un gusto poder conversar con usted en esta mañana y un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Cuenca, en el Azuay y en todo el austro del país. Bueno, yo creo que en realidad esta es, podríamos decir, la crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que el esquema, la forma, la composición, el lugar que la Asamblea Nacional está ocupando en el espacio político, en el sistema político ecuatoriano, lejos de contribuir a que cumpla con las funciones que un legislativo debería cumplir, que como usted bien acaba de mencionar y la Constitución lo establece, legislar y fiscalizar. Lejos de eso, lo que hemos tenido lastimosamente, y hay que decirlo, y por eso me parece a mí que la calificación de los ciudadanos es en gran medida adecuada, es que la Asamblea Nacional se ha transformado en una máquina reproductora de la corrupción en el país. No tenemos una institución que nos represente, no tenemos una institución que pueda realmente cumplir las funciones que debería cumplir en un sistema democrático, sino que lo que tenemos es un espacio que se ha transformado en una maquinaria, yo diría, en un engranaje mucho mayor de impunidad, de ineficiencia, vamos a decir, un juego político de la peor especie. Eso es lo que tenemos. Creo que lastimosamente la única manera para que eso pueda cambiar era o es una reforma política profunda, un cambio de todo el diseño constitucional en el país, que le dé a la Asamblea otra función, que le ponga en realidad en otra situación, que le devuelva parte de las atribuciones que le fueron quitadas y que son necesarias en cualquier funcionamiento democrático, que compense y equilibre sus funciones en relación al Ejecutivo. El Ejecutivo en el Ecuador es un Ejecutivo totalmente puede sobreponerse a la Asamblea y que sobre todo permita que exista una mayor cercanía, una mayor representatividad entre lo que son los asambleístas y lo que son las necesidades de la ciudadanía. Entonces, como le digo, esto es lo que va a ocurrir si es que, como lastimosamente también ha ocurrido en este año, no se tomaron las acciones que debían tomarse para que en el Ecuador tengamos un cambio constitucional profundo que reasigne la posición de la Asamblea y que cambie el sistema político del país que heredamos está vigente y que heredamos del proceso constituyente de Montecristi. Doctor Montúfar, en este primer año de la Asamblea Nacional se han tramitado 9 juicios políticos, un número que supera por mucho al número de proyectos de ley nuevos que debían haber sido tramitados o aprobados de acuerdo a la propia agenda legislativa para este año. ¿Esto qué nos dice? A mí me parecería que en términos generales los temas de cantidad quizá no son los que deberían emitirnos una mirada cualitativa a lo que se ha dado. Por el contrario, a mí me parece que más bien hay que mirar cualitativamente cuáles han sido los hitos que en este primer año ha tenido la Asamblea Nacional. Y yo creería que resaltan algunos. Resalta, me parece a mí, el haber en primer lugar sido absolutamente ineficaz, ineficiente, de abordar desde una iniciativa legislativa propia de la Asamblea reformas fundamentales al ordenamiento jurídico del país. Yo creo que, por ejemplo, una reforma profunda a la ley orgánica de contratación pública es absolutamente indispensable, una reforma al Código Integral Penal, una reforma a la ley de edificación y finanzas públicas, mencionarle solo alguno de los temas. Es decir, la Asamblea no ha hecho su trabajo en lo que tiene que ver con las necesidades de reforma legal que el Ecuador tiene, tampoco el Ejecutivo. La Asamblea es la encargada, tiene su función primigenia en aquello y no lo ha hecho. En segundo lugar, el segundo hito, que yo creo que es un hito terriblemente complicado, complejo y negativo,
tiene que ver con la aprobación de la ley de transformación económica que contenía y contuvo un capítulo tributario tremendamente lesivo para los sectores medios del país. Además, esta ley fue, digamos, expedida por el presidente de la República, por el Ministerio de la Ley. Creo que lo que ocurrió en diciembre, cuando se dio esta aprobación, digamos, la ley, la Asamblea finalmente enreda, y ese enredo no es un enredo casual, es decir, no estamos ahí diciendo que no, eso fue una cosa premeditada, un engaño al pueblo ecuatoriano. Pasaron este tributario absolutamente lesivo de todos los sectores medios. Porque ahí hay un tema muy grave que ha ocurrido en este año. Que los sectores medios en el Ecuador estamos pagando. Lo que la Asamblea consagró con su inacción, que ese proyecto pasara por el Ministerio de la Ley, es una injusticia tributaria enorme. Es decir, somos nosotros los que vamos a pagar, estamos pagando la crisis económica, la corrupción y el despilfarro de más de una década. Y en tercer lugar, un tercer hito, me parece que marca este primer año de la Asamblea, fue la amnistía que otorgó a principios de marzo a un conjunto de personas, muchas de ellas, por supuesto que correctamente, en el que se colaron personajes y delitos que evidentemente no podían darse, como personas que habían sido investigadas por secuestro, generando un ambiente de impunidad o digamos, reinstaurando, ratificando un ambiente de impunidad que vive el país. Entonces, si uno mira la inacción que la Asamblea ha tenido en los temas legislativos principales, de haber permitido que se apruebe una reforma y un paquete tributario tan lesivo en diciembre vía Ministerio de la Ley, y las amnistías otorgadas, en donde básicamente se instaura, se reinstaura, se ratifica un esquema de impunidad en el país, uno mira un saldo extremadamente negativo. Pero en el fondo lo que yo quisiera insistir, Rosana, es que en realidad esto va a seguir ocurriendo, esto no va a cambiar. Eso tiene que ser pensado y analizado desde una perspectiva mucho más grande, mucho más integral, de una reforma política integral, que no únicamente tiene que cambiar la Asamblea, y para eso podríamos discutir propuestas concretas, sino también tiene que cambiar todo el sistema político del Ecuador. Ahora, doctor Montúfar, muchas de las decisiones de la Asamblea Nacional, de los legisladores, han pasado por cómo se han ido conformando las alianzas. Recordamos las primeras alianzas que llevaron a Llori a la presidencia de la República con el oficialismo, Izquierda Democrática, Pachacuti, Independientes, para luego tener otras mayorías. Hoy se habla de una mayoría, Unión por la Esperanza, el sector del correísmo, el Partido Social Cristiano, los rebeldes de Pachacuti, pero además se habla de una alianza que probablemente no se evidencia claramente o nítidamente o transparentemente dentro de la Asamblea Nacional entre el oficialismo y el sector del correísmo, que según se ha advertido de distintos sectores llevó a la libertad de Jorge Glass Espinel. ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted sobre cómo se han dado estas alianzas? Quizás las mayorías móviles no deberían sorprendernos precisamente por lo que usted manifestó ya al inicio de cómo se conformó y cómo se llegó a constituir esta Asamblea Nacional, pero han tenido efectos serios, que es lo que usted ya manifestó, normativas y leyes que no llegan a debatirse, que no reciben el trato que debería tenerse por parte de la Asamblea Nacional, han entrado por el Ministerio de la Ley, otras se han archivado. Sí, o sea, yo coincido con usted de que en realidad un espacio legislativo es un espacio de articulación, de alianzas, de negociación política en el buen sentido de la palabra. Eso no nos debería extrañar. Las legislaturas, los sistemas democráticos existen para eso, para que distintos sectores puedan poner de acuerdo sobre mínimos, en donde los sectores de oposición, los sectores de gobierno pueden articularse, discutir, dialogar. Esa es la función de un legislativo. Un legislativo es un espacio de articulación política entre diferentes. Eso, digamos, me parece a mí, en algunos casos se sataniza, pero sin razón, porque ese es el carácter del espacio. El problema de la forma como la Asamblea Nacional está constituida en el Ecuador es que eso no es posible. Lo que tenemos en realidad es una sobredeterminación desde el Ejecutivo, un control, vamos a decir, a medias, porque ni siquiera se
se plasma en mayorías que puedan funcionar. Lo que hace que la función legislativa quede absolutamente anulada. La función legislativa en el Ecuador está anulada porque perdió funciones y atribuciones de designación importantes, hoy entregadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de los cambios que en el Ecuador hay que hacer para que tengamos un legislativo que funcione es la eliminación de este Consejo. Por eso es que a mí me parece que en realidad el hecho de que no se ha hecho nada al respecto y que el presidente Lasso haya perdido absolutamente la iniciativa de una reforma política en esa dirección, a pesar de que lo ofreció durante la campaña electoral, es sencillamente una ratificación que el acuerdo político no es el que debería darse en una Asamblea Nacional en el juego democrático, sino que el acuerdo político no está en la Asamblea, sino que está en que las cosas se mantengan como están, se mantengan como las dejó el correísmo, como las plasmó la Constitución de Montecristi. Entonces, si vamos a tener una asamblea como la que tenemos en este momento, no cumple las funciones que tiene que cumplir, está absolutamente, vamos a decir, subyugada, un hiperpresidencialismo tan pronunciado como existe, la asamblea va a seguir funcionando de la manera como ha estado funcionando. Es más, yo creo que, y ahí está el tema principal, que evidentemente, la gobernabilidad de la que tanto habla el gobierno y que bien, en principio uno podría decir es positiva, está sustentada en esos otros acuerdos que están más allá del espacio parlamentario. Ahí está el problema. Entonces lo que tenemos es una asamblea que no funciona como tal, en que los acuerdos políticos reales se dan en el Ecuador, se dan por fuera de la asamblea. Esos acuerdos políticos son los que finalmente gobiernan. Y lastimosamente lo que uno puede ver es que lo que está ocurriendo en el país, hay un acuerdo por debajo, absolutamente no transparente, no claro, que parte de dos premisas: impunidad a quienes gobernaron en el pasado, que las cosas no se muevan y que todo se mantenga igual. Entonces, el sistema político ecuatoriano está absolutamente atrapado, absolutamente bloqueado. No tenemos una asamblea que funcione, tenemos una asamblea que retira, no trata un proyecto y pasa por el Ministerio de la Ley, como el que pasó en diciembre, da amnistías, no asume una función legislativa central en los temas fundamentales, sino que sencillamente está ahí, yo diría, desperdiciando recursos públicos. Y es que realmente se quisiera un cambio profundo, habría que pensar en una reforma real de todo el sistema político. Yo había hablado y sigo sosteniendo, es necesario transformar completamente esta asamblea, eliminar esta asamblea y sustituirla por un legislativo distinto. Pero ese no es el sentido, me parece a mí, está en la agenda en este momento los grandes poderes políticos y económicos del país. ¿Considera usted, tal vez, doctor Montúfar, que además de este juego de poderes y esta situación que nos comenta usted dentro del ámbito político de la Asamblea Nacional, hay una falta de preparación, una falta de conocimiento, no solo de las propias necesidades del territorio, sino de los procedimientos, de la norma jurídica, de cómo se debe tramitar las cosas al interior de la Asamblea Nacional? Mucho hemos visto de eso en la Asamblea Nacional, pero al final no sabemos, como decimos, si es hecho adrede, si es hecho a propósito, no por una falta de conocimiento, sino por otros intereses, o efectivamente hay una falta de preparación, o ambos. Yo creo que por supuesto hay falta de preparación de quienes han sido elegidos para cumplir esta función, pero digamos que yo no veo que ese sea el problema principal. En muchas ocasiones se menciona que la solución sería poner un requisito de formación académica para ser asambleísta. Creo que en realidad los problemas van a seguir ocurriendo. El problema, digamos, evidentemente, estoy de acuerdo con que no existe, digamos, una preparación política para quienes asumen estos cargos de representación, pero pues el problema principal no está allí, y creo que a veces nos miramos estos temas, les otorgamos una importancia que no tienen. Yo me pondría a digamos, un recuento de cuáles han sido los hechos más graves que ha tenido esta asamblea en este año, y esto no es resultado de la poca o alta preparación de los asambleístas, es resultado de la asamblea
Nacional Ecuatoriana no cumple una función relevante en el sistema político ecuatoriano y que por lo tanto constituye como está una máquina reproductora de un sistema de corrupción. Ese es el problema. Y si eso no cambia, si no hay una decisión de cambiar aquello, la Asamblea va a seguir siendo lo mismo. Pensemos en lo que ocurrió en la Asamblea anterior. La Asamblea anterior fue la Asamblea, recuerda usted, del señor Mendoza, de la negociación de los hospitales, de todo un conjunto de actos de corrupción que se dieron, de los carnés de discapacitados, etc. Es lo que tenemos exactamente lo mismo. Quizá el título del escándalo ha cambiado, pero la realidad es la misma. Entonces, y si mañana hay una muerte cruzada, se elige una nueva asamblea, va a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, el problema es el diseño constitucional. Y creo que en el Ecuador, el problema fundamental es que no se haga eso, porque hay un acuerdo de que las cosas tienen que mantenerse así. Yo creo que el Ecuador hemos llegado a eso, es decir, la política no la resolvemos los ciudadanos en las urnas, la resuelven los grandes poderes que han acordado que las cosas se mantengan como están, en un régimen de impunidad, en donde quienes deberían ser castigados o procesados por delitos de corrupción que cometieron estén en impunidad, y las cosas del sistema político no cambian. Esto va a tener solamente un resultado, va a tener y ya tiene un constante deterioro de las instituciones democráticas, ¿sí? Posiblemente un desentendimiento cada vez mayor de los ecuatorianos de la política y descreimiento y desconfianza en las instituciones. Ahora, doctor Montúfar, yendo quizás a casos ya un poco más puntuales, ¿considera usted que va a ser definitivamente destituida la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori? Y si esto responde, como ella ha dicho, a un boicot, a un intento de ciertos grupos políticos de la Asamblea de tomarse el poder. Yo considero que sí, eso va a ocurrir. Todo está en este momento alineado para que se produzca un cambio. Un cambio que además tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, en realidad, lo que estamos viviendo en este momento es vamos a decir, un proceso abierto de retomar, de recaptura del Estado por parte de los grupos que supuestamente perdieron las elecciones el año pasado, que es básicamente el grupo alrededor del correísmo. Entonces, va a ocurrir eso, me parece a mí, va a ocurrir que eso va a tener consecuencias sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a ser retomado por este mismo grupo, lo cual va a trascender en la designación de los actores los organismos principales de los organismos de control de la Contraloría, la Superintendencia, etcétera, etcétera. Entonces, la Procuraduría, es decir, lo que tenemos en este momento es, como decía, un paso por debajo de una asamblea absolutamente irrelevante. Yo le diría, cambia Llori, el sistema va a seguir en esa línea, el sistema funciona de la misma forma. Cambie, que salga o permanezca Llori, en el fondo es absolutamente irrelevante, pero lo que muestra es precisamente que hay un poder que está detrás, y ese poder lo que determina es que las cosas sigan igual, a seguir manteniendo el control. Por eso yo le dije dos cosas: mantener un esquema de impunidad a través del Consejo de Participación, de la Contraloría, de la Procuraduría, de las superintendencias, restablecer un esquema de impunidad, y por otro lado dejar las cosas como están. Eso es lo que ha sucedido en el Ecuador. Entonces, el próximo año, pero que me invite para conversar sobre el segundo año de la Asamblea, si es que la Asamblea todavía sigue ahí, estaremos discutiendo exactamente lo mismo. Estábamos discutiendo hace un año respecto de la Asamblea anterior. Entonces, ese es el tema. Entonces, creo yo que ICE, en realidad, está sufriendo una situación, vamos a decir, completamente esquizofrénica, si cabe la palabra. Es decir, creemos que estamos viviendo en algo, pero estamos viendo otra cosa. Y eso me parece que es el problema con la Asamblea Nacional y con todo el sistema político. Ahora, César, usted nos plantea la necesidad de un nuevo legislativo. ¿Cuál es el camino para este nuevo legislativo? Y yo me pregunto ahí si es que efectivamente existe la voluntad política para hacer estos cambios. Se habla de que tendríamos que tener un legislativo mucho más pequeño. Se habla de la bicameralidad también, de tener una Cámara, un Senado aquí en el país.
¿Cuál sería la ruta para realmente conseguir cambios que puedan a la final llevarnos? Porque lo que usted nos dice debería preocuparnos, o no sé si nos entristece también, decir, en años no ha cambiado y nada va a cambiar. Que sí puede cambiar, y el cambio está en lo que usted acaba de mencionar. Es decir, yo creo que el presidente de la República, yo lastimosamente no creo que haya voluntad política, pero si hubiera voluntad política, el presidente de la República tiene que convocar una consulta popular. En esa consulta popular tiene que producirse una enmienda constitucional que cambie el carácter de la Asamblea Nacional y modifique la correlación de fuerzas con los otros actores. Que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que elimine la función de transparencia y control social, para que esas funciones retornen al legislativo. Es decir, que volvamos a tener un esquema de 3 poderes de Estado. En segundo lugar, hay que reformar la Asamblea Nacional. Tiene que ser un legislativo, como usted lo acaba de decir, bicameral. Queremos hablar un poco de calidad del legislativo, de calidad de los legisladores, de tener una Cámara de Senado elegida nacionalmente y una Cámara de Representantes elegida provincialmente, puede ayudar a que esa calidad y que haya una división de funciones entre las 2 cámaras. En tercer lugar, es necesario reducir el tamaño del legislativo. El legislativo no debe ser un legislativo grande. Tiene que reducirse además el periodo de sesión, es decir, el legislativo debería tramitar durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, todo lo que tiene que hacer. Debería haber una comisión pequeña que se encarga del trabajo del día a día. Es decir, es necesario devolver al legislativo representatividad. Yo soy de la tesis, igual para los consejos municipales. Los legisladores no deberían ganar sueldo, deberían ganar dietas por el trabajo que hacen. Ese debería ser el esquema. Entonces hay que transformar completamente esto y devolverle las funciones que tenía antes, reduciendo además el poder del Ejecutivo. Entonces, cambiar el hiperpresidencialismo, eliminar la función de transparencia y control social, reestructurar bicameralmente el Legislativo. Es decir, si hubiera voluntad política, yo estoy seguro, Rosana, si el presidente de la República planteara una consulta popular en ese sentido, tuviera un enorme respaldo del país. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Como le digo, hay un pacto debajo de la impunidad y de mantener el statu quo. Eso es lo que tenemos. Ahora, doctor Montúfar, también nos preguntamos cuánta responsabilidad tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, que a la final somos quienes elegimos, quienes nos van a representar en estos espacios, por ejemplo, en el Parlamento, en la función legislativa, pero también cuánta responsabilidad tienen las organizaciones políticas. Que tenemos, sobre todo las organizaciones políticas, tenemos responsabilidad. Yo no creería que es tanto responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos acuden a votar lo que las organizaciones políticas les presentan el día de las elecciones. No es que los ciudadanos escogen cómo funciona el sistema. Quizá podríamos decir la responsabilidad estuvo en el gran engaño que constituyó el proceso constituyente del 2007-2008. Y ahí sí el pueblo ecuatoriano, el 8 de septiembre del año 2008, votó por una constitución, sin saber bien cómo iba a funcionar ese sistema. Por supuesto que lo que teníamos en el pasado era tan malo como lo que tenemos ahora. Entonces, en realidad, el problema yo no veo que está en la ciudadanía. No es que estoy queriendo hacer un juicio descendiente con la responsabilidad que los ciudadanos tienen de participación en el sistema político. Creo que, en realidad, la responsabilidad principal está en los políticos, en quienes hemos hecho política, y yo ahí me incluyo, y creo que hay que tener un sentido autocrítico, en quienes hemos trabajado en la construcción de organizaciones políticas y no hemos logrado cambiar el sistema de representación. Aquí tenemos en el país una clase política absolutamente anacrónica, con políticos, y creo que aquí hay que hacerse una autocrítica. Quienes somos políticos y hacemos política, tenemos que decir las cosas con verdad. Una clase política absolutamente, digamos, perdón, aquí está, una clase política, o sea, y yo a veces me pongo a pensar, si uno mira cómo los diferentes sectores de la sociedad se han transformado, innovan, hacen miles de cosas. Sí, en un país distinto a un país que tiene una clase política absolutamente anacrónica, con falta de preparación, como usted decía, con ideas sobre cómo funciona el sistema político, cómo debe funcionar el sistema político, absolutamente retrógrado. Tuvimos a un caudillo de 10 años gobernando, como Rafael Correa, tenía ideas del siglo XIX, pensaba, se creía casi el rey del Ecuador, que
que creía que podía romper periódicos frente a las cámaras de televisión. Es decir, esos son los políticos que tenemos, esos son los políticos y este político tenía un PhD, no era un problema de preparación académica. Mawad tenía títulos en Harvard y fue responsable, creo que, del más grande atraco que ha habido en la historia nacional. Entonces, fue el feriado bancario y el salvataje bancario. Entonces, en realidad, más allá de la preparación académica, de los títulos que puedan exhibir los políticos, la mentalidad de la política ecuatoriana, de las organizaciones políticas, me parece a mí que es la más retrógrada y totalmente anacrónica, totalmente desfasada del país. Entonces, usted dice, sí, los electores tienen la responsabilidad, sí, tienen un nivel de responsabilidad, pero en realidad somos los políticos en el Ecuador quienes deberíamos, yo creo que hacer una verdadera autocrítica de la responsabilidad que existe en el Ecuador. ¿Cómo funciona la política ecuatoriana? Bien, queremos agradecerle, doctor Montúfar, por habernos acompañado en esta mañana y haber aportado sus criterios sobre este primer año de gestión de la Asamblea Nacional.